¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, lo leemos, dice así. Como uvas en el desierto, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando ellos Efraín, según él, es semejante a ti, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les ha de dar, dales la triste aborte de pechos injustos. Toda la maldad de ellos fue impiedad. Allí pues les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré los deseables de su vientre. Y Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Bien, gracias. Bueno, estamos viendo, hermanos, el pasaje y si no recuerdan, les voy a hacer memoria, ¿verdad? El título es Consecuencias del pecado. El Señor está describiendo lo que viene para el pueblo de Israel por causa de su pecado. Ahora, es interesante ver, hermanos, todo lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Que va a suceder con el pueblo de Israel. El propósito de enviar al profeta, en este caso a Oseas, ¿verdad? Llevando este mensaje, no es porque Dios tiene el propósito de castigarlos porque Él así se deleita. El propósito del Señor es advertirles al pueblo para que se arrepientan. Eso es lo principal, hermanos, eso es lo que tenemos que mirar, ¿verdad? El amor de Dios dando a su pueblo la oportunidad para el perdón de sus pecados. Que el pueblo pudiera reconocer su condición y entonces, ¿verdad? Todo esto que el Señor les está diciendo que va a venir sobre ellos, el Señor hacerlo a un lado, ¿verdad? Y entonces darles bendición. Qué triste, ¿verdad? Porque lo que vemos aquí en el pasaje, pues es algo que ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Cómo fue que terminó el pueblo de Israel, en este caso el reino del norte, ¿verdad? No obedeció, no escuchó las palabras del Señor y bueno, pues ellos continuaron en su actitud. Y bueno, pues todo lo que nos dice aquí, ¿verdad? Se cumplió fielmente. Bueno, ¿qué nos enseña a nosotros, hermanos? Que nuestro pecado, ¿verdad? Traerá consecuencias. Y el Señor, a través de su palabra, a través de cada día que nos da oportunidad para que nosotros vayamos a un arrepentimiento. Y en esa actitud, ¿verdad? Evitar el castigo que viene sobre nosotros. Bueno, así de claro, hermanos, es lo que el Señor les está mostrando, ¿verdad? A su pueblo. Bueno, pues vamos a verlo un poquito más a detalle, ¿verdad? En esta ocasión, y de ello queremos que vayamos entendiendo cada uno de nosotros cómo también el Señor habla a nuestras vidas y ver primeramente, ¿verdad? Que tenemos una necesidad de buscar del Señor para arrepentimiento, confesión de nuestro pecado, ¿verdad? Y entonces obediencia a lo que el Señor nos demanda para vivir en esa forma que Él promete, ¿verdad? Para traer bendición a nuestras vidas. Bueno, la otra vez vimos hasta el versículo 10, pero bueno, quise que se volviera a leer, ¿verdad? Para hacer una pequeña recordación. ¿Qué dice el verso 10? Como uvas en el desierto, ¿qué?
Bien, fíjese bien, la primera parte nos dice cómo Dios encontró a Israel. Dice que lo encontró como ¿qué? Como uvas. ¿Uvas en dónde? En el desierto. ¿Podemos entender esto, hermanos? Un lugar donde pues es imposible, ¿verdad? Que se den cualquier cosa que usted vaya y ponga en el desierto, es muy probable que no se dé, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues porque podemos ver ciertos elementos, ¿verdad? Que no existen. Por ejemplo, número uno, ¿verdad? El agua. Hay una escasez de agua, no es tierra, es arena. Entonces, ahí vamos viendo cosas que son imposibles, ¿verdad? Diríamos, sin valor el ir a querer hacer productivo el desierto. Pero fíjese bien cómo Dios ve al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que lo ve como uvas. Y luego también habla y dice como la higuera, ¿verdad? Dentro de lo que entendemos, hermanos, el pueblo de Israel es reconocido, ¿verdad? A través de las uvas, la higuera, elementos que identifican al pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, pues aquí podemos entender por qué, ¿verdad? Cómo Dios veía a ese pueblo. De algo que podría decirse uno, no damos ni un centavo por ellos, Dios veía algo bueno en ellos. Y aún en la condición, ¿verdad? En la condición de que el pueblo estaba haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Esa es la condición del ser humano. El ser humano por naturaleza va en contra de Dios. O diríamos mejor, ¿verdad? Vamos en contra de Dios. Bueno, aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Nos mira con ojos de amor, de misericordia, de compasión. Y bueno, pues dentro de todo ello, ¿verdad? Cómo nosotros volteamos a ver al Señor. Podríamos pensar, ¿verdad? Que ahora que conocemos del Señor, entonces somos diferentes. Pero déjeme decirle, ¿verdad? Estamos en este cuerpo que nos conduce en una naturaleza pecaminosa. Y lamentablemente no todo lo que hacemos es bueno. Lamentablemente. Por eso es que necesitamos entender cómo el Señor, ¿verdad? Obra para con nosotros. Cómo el Señor hace las cosas por nosotros o para nosotros. Y bueno, pues mirar también cómo nosotros tenemos que manifestar nuestra gratitud al Señor. Podríamos decir, ¿verdad? Nuestras acciones van enfocadas por gratitud al Señor o van enfocadas por obligación. Usted y yo estamos hoy aquí, ¿por qué razón? ¿Por obligación o porque somos agradecidos con el Señor por la forma como nos vio? Y no solamente cómo nos vio, sino la oportunidad que nos dio, ¿verdad? Para que nosotros alcanzáramos la salvación. Entonces, es algo importante, hermanos, en lo cual nosotros necesitamos meditar. ¿Cómo son nuestras acciones para con nuestro Dios? ¿Nos vemos obligados o estamos haciéndolo por una actitud, ¿verdad?, de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros? Bueno, nos dice el pasaje, ¿verdad? La segunda parte. Ellos acudieron ¿a quién? A Baal Peor. ¿Qué nos dice con esto, hermanos? Lo que el Señor estaba haciendo por su pueblo, el pueblo no estaba siendo agradecido con el Señor. El pueblo le había dado la espalda. Y esto es importante, hermanos, porque nos pone a nosotros como en un espejo, donde nosotros nos estamos reflejando en lo que dice la palabra de Dios. Y podríamos nosotros mirar, ¿verdad?, que nosotros, pues muchas veces damos la espalda al Señor. Ahí dice, ¿verdad?, que el pueblo se fue detrás de Baal Peor, un dios, ¿verdad?, de los muchos dioses que había. Y esto por mencionar uno, ¿verdad?, porque el mismo profeta, ¿verdad?, habla acerca de la promiscuidad espiritual que había del pueblo de Israel.
Y era algo que el pueblo no veía. El pueblo decía, nosotros cumplimos con nuestro Dios. Nosotros hacemos las cosas para nuestro Dios. ¿En qué sentido? Bueno, pues ellos celebraban, ¿verdad?, las fiestas solemnes que Dios había establecido. Hacían los ritos, las ceremonias. Hacían los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas. Todo eso lo hacía el pueblo de Israel. Pero lo hacía por obligación. Porque se llegaban las fechas, ¿verdad? Y cada vez que el Señor les había inculcado llevar a cabo celebraciones en determinadas fechas, pues el pueblo lo hacía, ¿verdad? Porque se llegaban las fechas. Pero ¿qué era lo que hacían? Iban y le ofrecían a Dios sacrificios, ¿verdad? Ofrendas y todo aquello, y se daban media vuelta, salían y luego se iban a la adoración a los dioses paganos. Por eso es que Dios les está diciendo, ¿verdad? Ustedes se han vuelto y han regresado, ¿hacia dónde? Hacia la adoración de dioses paganos. Eso no es agradable para mí. Eso no está, ¿verdad?, dentro del acuerdo. Vemos nosotros desde el principio que el Señor da libertad a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Le establece, ¿verdad?, los principios de leyes para que el pueblo se conduzca. Y lo primero que el Señor les dice, que solamente hay un solo Dios, y que ese Dios tienen que rendirse, y ante ese Dios tienen que adorar, y no hay otro Dios fuera de Él. Decíamos ahorita, ¿verdad?, los principios que Dios estableció. Pero ¿qué es lo que ha sucedido a través del tiempo? El pueblo se ha olvidado, y no solamente tiene a Dios, sino también tiene a otros dioses a los cuales también les rinde adoración. Eso es lo que el Señor está viendo, ¿verdad?, en su pueblo. Ok. Dice ahí, ellos acudieron a Baal Peor. ¿Qué dice? Se apartaron para vergüenza y se hicieron fíjese bien, dice ahí ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza. Lo que el Señor está diciendo aquí es, los actos que ustedes están haciendo, están llevando ¿a dónde? A un punto de sentir vergüenza. ¿Cuáles son los actos, verdad, que nos avergüenzan a nosotros? Podríamos decir nosotros como padres, los que ya somos padres, ¿verdad? La actitud de nuestros hijos muchas veces nos avergüenzan, ¿verdad? Ahora, no vamos a decir nosotros que porque somos adultos y nosotros somos padres, bueno, pues nuestros hijos nos avergüenzan. Tenemos que ponernos también en nosotros en el lugar de que un día fuimos hijos y cuánta vergüenza trajimos a nuestros padres. Ahora, eso es para que nosotros podamos entender, si así, ¿verdad? Esto nos ayuda, el ejemplo, para entender cómo Dios se siente ante las acciones, las actitudes del pueblo de Israel, lo que traía vergüenza al Señor, por cuestión de que su pueblo estaba dándole la espalda. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, bueno, pues los voy a destruir, ¿verdad? Y luego después Moisés dice, no, Señor, pues, ¿qué van a decir los demás pueblos, verdad? Para eso nos sacaste de allá. El Señor podría haberlo hecho, ¿verdad? Pero, como veíamos ahí en el versículo 10, la primera parte, el Señor los había visto como uvas, ¿verdad? En el desierto, como la higuera, algo que podía traer fruto y ser de bendición para la gente, ¿verdad? En esos lugares, hablando del desierto. Y esto lo podemos entender así, ¿verdad?
cuando uno anda en el desierto, ¿verdad? O en lugares calurosos, bueno, pues es lógico la deshidratación, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes en esas condiciones poder obtener no solamente el jugo de las uvas, ¿verdad? Sino el azúcar que se necesita para reponer la energía en el cuerpo físico. Hay tanta enseñanza, ¿verdad? En estos versículos o en este versículo para que nosotros podamos entender un poquito acerca de cómo es que Dios nos ve y sobre todo lo que Él espera de nosotros. Bueno, pues el pueblo llevó a la vergüenza, ¿verdad? A través de sus acciones, de sus actos. Verso 11, ¿qué nos dice? Léanlo, por favor. Fíjese bien, la gloria de Efraín, ¿qué dice? Volará como ave. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es, por ejemplo, miren, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los programas de animales salvajes, de cuando van a cazar, y cómo, por ejemplo, vamos a poner los leones, ¿verdad? Están instruyendo a los cachorros a determinados meses, ya les pueden ir enseñando a cazar, ¿verdad? Pero su condición es un poquito torpe, entonces ellos se abalanzan ante la presa y la presa se da cuenta, ¿verdad? Dice, bueno, pues este no me va a alcanzar, ¿verdad? Es un cachorro, y salen huyendo. Pero ¿han visto cómo cazan los leones, las leonas? ¿Usted ha visto cómo cazan los gatos? Me llama la atención porque aquí, cuando venimos nosotros, nos cambiamos aquí, había unos gatos salvajes. Y esos gatos salvajes, pues yo veía en el patio, ¿verdad? Muchas plumas de las palomas. Y dije, ay, ¿qué pasó? Pues alguien les está disparando, ¿verdad? O algo. Ya después al tiempo, ¿verdad? Me di cuenta que eran los gatos los que cazaban a las palomas. Entonces los gatos, ¿verdad? Sigilosamente iban caminando, se detenían y luego después volvían a caminar y así, ¿verdad? Sigilosamente hasta que atrapaban a la presa. Bueno, lo que está diciendo aquí, cuando está hablando de Efraín, de la gloria de Efraín, es que en ese tiempo el reino del norte estaba floreciendo, tenían progreso, había economía. Entonces es por eso que ellos se alejaron un poco de Dios. Veíamos en la clase de escuela dominical, ¿verdad? Raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. El amor al dinero. El pueblo de Israel, en este caso el reino del norte, se había desvivido por las cosas materiales, olvidándose que todo esto venía por mano de Dios. Y ellos empezaron a agradecerle a los dioses paganos y bueno, pues perdieron, ¿verdad? Lo que el Señor les está diciendo aquí es, la gloria de Efraín se va a desaparecer en su momento. Ni cuenta se van a dar. ¿Por qué? Porque están avanzando en una forma muy torpe. No están teniendo cuidado en su conducción. Y el cuidado era obediencia a la palabra de Dios para recibir la bendición del mismo Dios. Lo que Dios les estaba proveyendo, lo que Dios les estaba dando, ellos llegaron al punto de decir, no es Dios, es Baal, es Acera. Y toda la infinidad de dioses, ¿verdad?, que había. Entonces el Señor les dice, ok, ustedes están descuidándose, ¿verdad? Tarde que temprano va a venir sobre ustedes desolación, castigo, tragedia. Esto también, hermanos, es aplicable para nosotros. En el momento que nosotros nos olvidamos de Dios, déjeme decirle que van a venir consecuencias graves hacia nuestra vida. Por eso es que no debemos de descuidar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. ¿A través de qué? A través de la oración,
la palabra, ¿verdad? El estudio, la comunión que el Señor nos da, y bueno, pues todo eso nos lleva a una práctica de vida espiritual. Bien, ¿qué nos dice la segunda parte? La gloria de Efraín volará como ave, ¿qué? Fíjese bien, el Señor le está diciendo claramente lo que va a suceder, literalmente. Le dijo que no va a haber ¿qué? Embarazos, y si no hay embarazo, no hay nacimientos, ¿verdad? Van a padecer todas estas cosas. Recordemos cuando el Señor tomó a su pueblo, ¿verdad? Y le dice a Abraham que cuál iba a ser el número de ciudadanos de este pueblo. ¿Recuerdan? Va a ser inmenso, ¿verdad? ¿Puedes mirar las estrellas de los cielos? Cuéntalas. Y si las puedes contar, ese va a ser el número, ¿verdad?, de habitantes que va a tener este pueblo que quiero hacer. Agarra un puño de arena del mar y cuéntalo, ¿verdad?, grano por grano. Si lo puedes contar, vas a saber cuántos son, cuántos van a ser. Eso era lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Después viene cuando habla con Moisés y los libera de Egipto. El Señor les dice, les voy a dar, ¿qué? Una tierra para ustedes. El Señor les cumplió, les dio la tierra. El Señor en el cautiverio, ¿verdad? Se multiplicaron. ¿Qué fue lo que hizo el faraón? Dijo, no, pues mátenme a todos los varones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día de mañana estos van a crecer tantos que al rato nos van a dominar a nosotros. Mejor, para que no pase eso, vamos a matarlos y que el pueblo continúe, ¿verdad?, en sometimiento. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que las mujeres, ¿verdad?, de los hebreos daban a luz. Y bueno, pues el número creció, ¿verdad?, hasta que se dice que salieron casi como 3 millones, ¿verdad?, cuando salen de Egipto. Entonces, la promesa de Dios era hacer grande al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que el Señor está diciendo que esa bendición que el Señor iba a darles, ¿verdad?, iba a cumplirles, se rompe. ¿Por qué se rompe? Por la conducta y el comportamiento del pueblo de Israel en contra de Dios. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, de lo que vivimos muchas veces, las consecuencias, ¿verdad?, de nuestras acciones, que muchas veces estamos en escasez, muchas veces estamos en enfermedad. Ahora digo muchas veces, no digo siempre. Muchas veces sucede por causa de nuestro pecado. Y esto es importante, hermanos, porque tenemos que mirar, ¿verdad?, día con día cómo es nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque de aquí depende el día de mañana, para que el Señor, ¿verdad?, cumpla lo que ha prometido, pero también para que el Señor corte, ¿verdad?, esas promesas, esas bendiciones por causa de nuestras faltas. Ok, verso 12, léanlo por favor. Bien. Lo que nos está diciendo aquí es que no todos iban a morir, ¿verdad? Algunos iban a crecer, pero era un mínimo, un número mínimo. Pero fíjese bien, cómo ese número mínimo que llegaran a gestar y a nacer y a crecer, fíjese bien, dice, van a ser esclavos. Va a haber esclavitud. Entonces, ¿de qué les servía, verdad? De estar en esa condición de tener vida
y no ser libres. Cosa que el Señor los había sacado de Egipto, de la esclavitud, para que vivieran en una libertad, en un terreno, ¿verdad? En un territorio, especialmente para ellos, donde no debían de sufrir consecuencias como en el pasado. Pero como el mismo hombre, ¿verdad? Hablando de el pueblo, regresa a esas acciones o esas actitudes, no porque Dios no pudiera mantenerlos, ¿verdad? Sino porque el pueblo quebrantaba las normas de conducta que Dios había establecido para ellos. Ok. Nos dice ahí el verso 12. Y si llegaren a grandes sus hijos, porque ¿ay de quién? De ellos también. ¿Qué más dice? Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, fíjese bien, cómo las acciones de los padres traen consecuencias a la vida de los hijos. No estamos hablando de pecados generacionales, estamos hablando de consecuencias. O sea, cómo nosotros afectamos, hermanos, con nuestro pecado. No solamente soy yo, sino yo afecto, en este caso, ¿verdad?, a mi esposa, afecto a mis hijos. Y no solamente eso se queda ahí, afecto a la iglesia. ¿Se fijan las consecuencias, hermanos, de nuestras acciones? O somos bendición o somos maldición. Por eso el Señor está hablando con ellos, ¿verdad?, de una forma clara, podríamos decir hasta dura, ¿verdad?, para que el pueblo entendiera. ¿Para qué? Para que el pueblo regresara en arrepentimiento a lo que el Señor les había demandado. ¿A qué nos habla el día de hoy el Señor, hermanos? A lo mismo, a que nosotros nos arrepintamos. Pero yo ya soy cristiano, seguimos pecando. Estamos en este cuerpo, tenemos esta naturaleza pecaminosa y por lo tanto tenemos luchas. Y es ahí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está diciendo por medio de su palabra. Nos está diciendo dónde tenemos que tener cuidado, dónde tenemos que actuar, cómo tenemos que hacerlo. Bien, verso 13. Bien. Aquí el Señor está haciendo una comparación de Efraín. No solamente es la tribu, sino es la representación. Recordemos que eran la cabeza del reino del norte, Efraín. Y por lo tanto, había influido en las demás tribus, ¿verdad?, que eran 10, que se habían unido a él para ir en contra del reino del sur, ¿verdad? Allá en la división que hubo con David, ¿verdad? A través de su hijo, y luego después de él hubo la división del reino del norte y el reino del sur. Bueno. Lo que les está diciendo aquí es que Efraín se está queriendo ver como un pueblo marítimo, una ciudad marítima llamada Tiro. Esta ciudad era una ciudad puerto en el cual estaba en abundancia porque era una ciudad comerciante. Había mucho comercio. Entonces, si Efraín, ¿verdad?, quería crecer, tenía como modelo la ciudad de Tiro. Entonces decía, nosotros queremos ser como Tiro, ¿verdad? Queremos crecer, queremos ser comerciantes, queremos tener abundancia, queremos tener riquezas, queremos tener reconocimiento. Y bueno, pues todo aquello, ¿verdad?, que iba en contra de Dios. Eso era lo que querían hacer ellos.
Esto nos enseña, hermanos, cómo muchas veces nosotros seguimos modelos del mundo. Seguimos modelos para el modo de vida, ¿verdad? Si nuestro vecino, nos hablaban hoy de la codicia, ¿verdad? Si nuestro vecino se compró un carro, ay, pues yo también quiero un carro, ¿verdad? Que está arreglando su casa, ay, pues yo también quiero arreglar mi casa. ¿Por qué? Porque queremos que las casas de la colonia o de la cuadra, ¿verdad?, sean las más bonitas. Y así estamos nosotros fuera del lugar. Y esto es lo que nos habla aquí, ¿verdad? Efraín quería ser una ciudad próspera o un pueblo próspero, ¿verdad?, como era la ciudad de Tiro. El Señor les dice, hey, eso no está bien. Eso no es correcto. Como también, ¿verdad? Hoy en día podemos entender ello y gracias a Dios que lo vimos, ¿verdad?, en la escuela dominical, hablándonos acerca de la avaricia, del querer tener siempre más que los otros, ¿verdad? O querer tener lo de los otros. Bien, ¿qué más nos dice ahí el versículo? Verso... Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Fíjese bien, el Señor le está diciendo, ¿verdad? Ustedes tienen como imagen, como propósito de vida, ¿verdad?, como viven los de Tiro. Pero ¿saben cuáles son las consecuencias que van a pagar? Dice, sus hijos van a salir ¿a dónde? A la guerra. Van a estar condenándolos ¿a qué? A muerte. Si ustedes están trabajando para un progreso, la vida de uno no es para siempre, ¿verdad? Tenemos un tiempo de vida. Y bueno, pues muchas veces trabajamos para para nuestras necesidades y muchas veces hasta para que nuestros hijos, ¿verdad?, también puedan disfrutar una vida holgada. Pues lo que le está diciendo aquí el Señor, ¿verdad?, es todo eso por lo que están trabajando, ¿de qué sirve? ¿Para quién va a ser? No es malo, hermanos, trabajar. Y no es malo prever para las condiciones del futuro. Lo malo es cuando en eso, ¿verdad?, nosotros nos olvidamos de Dios. No dependemos de Dios. No estamos acordes al plan de Dios. Eso es lo malo. Sacamos a Dios de nuestra vida y entonces nosotros, ¿verdad?, tomamos otros dioses que toman el lugar de Dios. ¿Y hacia dónde va? Dice que los hijos van ¿a qué? A ser llevados a la batalla, a la guerra, y si no, a la esclavitud, porque los vencedores tomaban a los cautivos, ¿verdad?, a los vencidos, y los hacían esclavos. Y eso era lo que iba a suceder con Efraín. O sea, el Señor les está diciendo, ustedes tienen asegurada la derrota. En la forma como se están conduciendo y como están haciendo las cosas, ustedes van a fracasar. Por lo tanto, que esto los haga pensar, ¿verdad?, y los lleve a una reflexión y los lleve a un arrepentimiento. Versículo 14. Fíjese bien, aquí el profeta está hablando. Y podríamos nosotros decir, bueno, el profeta, ¿por qué está diciendo esas palabras? El profeta solamente está diciendo, dale a cada quien lo que le corresponde. Justicia. Sé justo, Señor. Dale a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué merecemos nosotros? El Señor nos dice claramente, ¿verdad? La paga del pecado, ¿qué merece? Muerte. Fíjese bien, nosotros estamos condenados a muerte, pero gracias a Dios y su misericordia, ¿verdad?, que hemos sido alcanzados y el Señor nos ha dado vida eterna.
Entonces nosotros tenemos que conducirnos en el modelo de vida del reino de Dios. Aquí el profeta Oseas, dentro de todo lo que él había vivido, ¿verdad? Puedo pensar que la gente se burlaba, ¿verdad?, de ver a él y decir, bueno, pues ahí viene el cornudo, ¿verdad? Su mujer le ha sido infiel, ha tenido tantos hijos y no son de él, y bueno, pues un sinfín de cosas. Pero fíjese bien, el profeta no está hablando en coraje por lo que pudo haber sufrido él. El profeta está hablando y está diciendo, Señor, tú sé justo, dale a cada quien lo que le corresponde. ¿Cuántos de nosotros condenamos a la gente? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos matado en nuestros pensamientos a otros? Bueno, es para que meditemos y pensemos. ¿Cuál es el castigo que no es el deseo del profeta, sino es lo que el Señor les ha dicho? La segunda parte del versículo. ¿Dales qué? Fíjese bien. Dale matriz que aborte. Dentro de las prácticas, fíjese bien cómo habla el Señor. La claridad. Que para nuestros días, ¿verdad? Pues a lo mejor algunos no entenderán, pero fíjese bien, traduciéndolo a nuestro tiempo, el Señor está diciendo, ¿verdad? Dales hijos que sean abortados. La condición del pecado. Y si por ahí, ¿verdad?, llegan a concebirse y nacer niños, dice que no tengan alimento. ¿Qué dice de la mujer? Dale qué? Que aborten y tengan pechos enjutos. Yo creo que las mujeres entienden muy bien esto, ¿verdad? Y los hombres también debemos de entenderlo. Y mayormente por lo que está diciendo aquí. Físicamente, en el tiempo de la procreación, ¿verdad?, nacen los niños y la mujer empieza a producir leche en sus senos. Y entonces el niño tiene alimento. Y el niño puede comer, ¿verdad? Imagínense, hoy en nuestros días que dicen, ¿verdad?, la mujer no puede desarrollar la leche materna. El doctor inmediatamente le dice, bueno, pues dele fórmula, ¿verdad? Es lo que les dicen, ¿verdad? Y bueno, pues ahí hay una alternativa. Pero imagínense en aquellos tiempos, hermanos, no había esa facilidad como hoy en día. Entonces, la mujer dice que no iba a tener alimento en sus pechos para darle de comer a los niños. ¿Qué iba a pasar? Iban a morir, iban a desnutrirse. Y después de ahí, ¿verdad?, la muerte. Fíjense, el castigo por causa del pecado. O sea, todo lo que va llevando, hermanos, no sé si vamos hilando la cadena, ¿verdad? Y vamos entendiendo las consecuencias que son graves, que son devastadoras. El Señor había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, diciéndoles, yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Yo voy a hacer que el pueblo crezca, ¿verdad?, que sea innumerable. La promesa de Dios. Y ahora, a través de los labios del profeta, les está diciendo lo que va a suceder, ¿verdad?, para con el pueblo. Va a haber guerra, van a venir, ¿verdad?, sobre sus hijos, se los van a llevar como esclavos. Si sus hijos no mueren, ¿verdad?, si no les va tan mal la muerte, bueno, pues van a vivir como esclavos. Y después de ello, ¿verdad?, van a procrear hijos que ya sea en el momento de nacer o antes, ¿verdad?, van a morir. El aborto, y luego después, ¿verdad?, si es que llegan a nacer, no va a haber alimento para ellos. Vemos la continuidad en la desgracia.
Y todo esto, hermanos, son avisos para el pueblo, ¿verdad?, que pueda entender hacia dónde están caminando, hacia dónde están yendo. Esto es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender el mensaje de la palabra, tanto para nuestras vidas, la condición de nosotros, como también de las personas que están sin Cristo y sin esperanza. ¿Hacia dónde van aquellas personas que no conocen de Cristo? Que no han venido a un arrepentimiento genuino, verdadero. ¿Qué es lo que espera, verdad, para esa gente? Ahora, nosotros que ya lo hemos hecho, ¿verdad?, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, haberle confesado nuestros pecados, haber recibido el perdón de Él, lo que nos queda es vivir una vida en gratitud. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo que sufrirá el pueblo de Israel, ¿verdad?, no lo vamos a padecer nosotros. Ahora, por ello no debemos de sentirnos mejores que los demás. Tenemos que estar en el temor, ¿verdad?, del Señor. ¿En qué? En obedecer su palabra. Ok, versículo 15. Bien, aquí es interesante, hermanos, porque el Señor les está llevando, fíjese bien, a recordar la historia. Esto es importante, que nosotros recordemos la historia. Y cuando hablamos de recordar la historia, hablar de nuestra vida en el pasado, dónde nos encontrábamos. Y bueno, pues hoy que la recuerdo, ¿verdad?, no desear regresar, volver allá. Como también podemos hablar acerca del tiempo, ¿verdad? Hablando de nuestra nación, hablando acerca de la conquista, ¿verdad? El padecimiento, el conflicto que hubo allá por el 1500. Qué interesante, hermanos, cuando el pueblo de México estaba siendo conquistado por los españoles, era el tiempo cuando allá en Europa, ¿verdad?, se estaba llevando a cabo la reforma. Casi iban a la par en el tiempo. Y esto nos hace entender, hermanos, qué tan atrasados estábamos, ¿verdad?, como país. Pero gracias a Dios, porque aún en esa condición, el Evangelio ha llegado, ¿verdad?, a estos lugares. Y eso es el valor que nosotros debemos de mantener por toda la gente, todas las personas que pueden alcanzar salvación, cuando nosotros hacemos una recordación del valor que tenemos delante de Dios. Bueno, lo que vemos aquí, hermanos, es lo que nos habla ya no lo vamos a ver ahorita todo el pasaje, porque son 3 capítulos de Jueces capítulo 19, 20 y 21. Bueno, los viernes estamos estudiando el libro de Jueces, ¿verdad? Así que en su tiempo, en su momento, vamos a hablar específicamente de este pasaje. Ahorita nomás vamos a hacer una breve reseña, ¿verdad?, de lo que sucedió. Nos habla acerca de un levita y su concubina. Y nos habla, ¿verdad?, acerca de que esta mujer le fue infiel, se fue a la casa de su papá, el levita fue por ella, y bueno, pues regresa con él, ahí van camino a su ciudad, llegan, pasan por una de las ciudades, ¿verdad?, Jebús, y dicen, no vamos a llegar ahí porque pues ya es de noche, ¿verdad?, pero estos son gente extranjera, no creen lo mismo que nosotros, no hacen lo mismo que nosotros, por lo tanto no debemos de entrar a esa ciudad, así que vamos a continuar y vamos a buscar una ciudad, ¿verdad?, donde cumplan, ¿verdad?, las acciones
o las formas, ¿verdad?, de nosotros como hebreos, como judíos. Bueno, pues llegan a una ciudad ahí de Benjamín, y bueno, pues ellos están ahí en la plazuela, ¿verdad? La gente, nadie les hace caso hasta que llega un hombre y les dice: hey, pásenle, ¿verdad? Vénganse a mi casa, aquí pueden estar, pasen la noche y yo les voy a atender, los voy a hospedar. Dice que ya estaban en su casa, ¿verdad?, en la noche, y llegan los moradores y empiezan a tocarle y le empiezan a gritar: hey, déjanos conocer a estas personas que están en tu casa. Fíjese bien, el conocer no era presentarlos, ¿verdad?, como el día de hoy: hey, te presento a fulano y él es sutano y mucho gusto, ¿verdad?, y se entabla una amistad. Cuando nos habla aquí de conocer, hermanos, está hablando de relaciones sexuales. Y lo que querían hacer era tener relaciones sexuales con el hombre, con el levita. Fíjese bien, y eran una ciudad israelita. Entonces, la persona que los recibió, ¿verdad?, en su casa, dijo: ay, no puede ser esto, así no debe de serse. Y ¿saben qué? Yo ahí tengo mi hija, que es virgen, y es más, también les doy la esposa de él, ¿verdad?, para que hagan con ella. Pero con este hombre no hagan eso. Bueno, a final de cuentas, ¿verdad?, echaron a las mujeres fuera, a la mujer, y bueno, pues dice que durante toda la noche tuvieron relaciones sexuales, al punto, hermanos, que esta mujer murió por causa de eso. Bueno, pues el levita, ¿verdad?, el otro día recoge a su esposa y luego la corta en pedazos y le envía a cada una de las tribus de Israel. Las tribus, cuando ven eso, ¿verdad?, se indignan. Hoy en día, hermanos, fíjese bien, hoy en día nosotros vemos en las noticias, ya sea a través del periódico, la televisión, o escuchamos en la radio, ¿verdad?, cuántos descuartizados encontramos o se ven en nuestros días. ¿Verdad que eso ya no nos perturba tanto? Ya de tantos descuartizados. Fíjese bien, hermanos, cómo el pecado, ¿verdad?, ha ido en un progreso, tanto en lo que estamos viendo del pasaje como en nuestros días. Y cuando vemos aquí, hermanos, de que se envían estos pedazos, ¿verdad?, el pueblo todo, ¿verdad?, a donde llegaron aquellas partes, se indigna y ahí van, ¿verdad?, se reúnen y van a hacer una asamblea para ver qué es lo que pasó, por qué esto, ¿verdad? Bueno, pues se dan cuenta lo que sucedió. Hablan y les dicen al pueblo, ¿verdad?, a la ciudad esta: hey, mándenos a los que hicieron esto. Y la ciudad dijo: hey, no los vamos a mandar. O sea, aceptaron y encubrieron, ¿verdad?, protegieron a estas personas. Entonces viene la sentencia en contra de esta ciudad y dicen: bueno, pues vamos a guerrear en contra de ustedes. Bueno, ok, está bien, vamos a pelear. Y se arman los ejércitos, ¿verdad? Nos habla ahí que dentro del ejército había personas zurdas que dice que con la honda, ¿verdad?, le pegaban a un cabello. Imagínense ustedes la puntería que tenían. Bueno, pues hay la guerra, mueren una buena cantidad de las tribus, del ejército que conformaron las tribus. Y esto no quedó ahí, ¿verdad? Siguieron combatiendo hasta que destruyeron la ciudad, mataron a todos los hombres, a las mujeres las dejaron. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo el versículo, hermanos, es que el pueblo, ¿verdad?, había
se había puesto en las condiciones de aquel grupo de personas. Tan fácil hubiera sido, ¿verdad?, que hubieran sacado a los 10, 20, 30 personas que hicieron esto y los presentaban y bueno, pues son merecedores de este castigo, pues vamos a hacerlo. No, pero el pueblo dijo, no, vamos a protegerlos. Y vino la destrucción de todos los varones. Hubo una gran pérdida, que casi, ¿verdad?, se pierde la tribu de Benjamín. Léanlo, está muy interesante. Ok, cuando está hablando aquí en Oseas, hermanos, de ese acontecimiento, el profeta les está diciendo, hey, aquí no solamente hubo 10 o 20, aquí ustedes se ven como todo el pueblo se ve como esa acción de estos hombres. No solamente son unos cuantos, es todo el pueblo. Lo que nos habla esto, hermanos, es que la condición de pecado del ser humano se magnificó, se hizo grande, al punto que todas las tribus que conformaban el reino del norte, así las veía el Señor, en cuestión de su perversión espiritual. Eso es lo que el Señor está viendo en todos estos hombres, en todo este pueblo. Todos por igual, el Señor los está viendo en una actitud de perversión. O sea, el pecado se ha magnificado, ha crecido. Estamos hablando de esto que sucedió allá en el libro de los jueces, más o menos como en el 1300 antes de Cristo. Y cuando estamos viendo aquí Oseas, estamos hablando del año, entre el año 500 a 600. Estamos hablando de 700 años aproximadamente de tiempo de lo que había sucedido en aquella ocasión a lo que el profeta les está diciendo. Fíjese bien, el pecado ha ido creciendo en magnitud. ¿Y todo por qué? Porque en aquel tiempo no cortaron de raíz el pecado y lo dejaron crecer. Esto nos habla, hermanos, de la gravedad que nosotros podemos correr por causa de no poner un alto en nuestras acciones deliberadas en contra de Dios. Las consecuencias que podremos pagar si nosotros no hacemos un alto en su debido momento. Esto es grave, porque veíamos, ¿verdad?, cómo nosotros influimos para bien o para mal a nuestros semejantes. Hablando de uno como persona, como familia, como iglesia, y bueno, pues ya no digamos, ¿verdad?, sociedad. Aquí 10 tribus se veían, ¿verdad?, en la máxima potencia, en su condición pecaminosa. Ok, seguimos viendo. Versículo 15, ¿cómo dice? Toda la maldad Bien, ¿se fijan lo que el Señor le está diciendo de las consecuencias graves que va a sufrir el reino del norte? Como también, tiempo después, el pueblo del sur, el reino del sur, también fue contaminado y también sufrió consecuencias. Aquí es donde vemos la relación, ¿verdad?, de consecuencias. No solamente fue el reino del norte, que fue sitiado y fue llevado cautivo, sino también el reino del sur. Dice también
que en su tiempo, ¿verdad? En su momento, también padeció la esclavitud. Ok, versículo 16. Fíjese bien, dice ahí, ¿verdad? Efraín, ¿qué? Fue herido. Y luego nos dice, su raíz está seca. Efraín ya no iba a tener más prole, ya no iba a haber descendientes. Ahí es cuando dice, ¿verdad? La raíz está seca, ya no va a florecer, ya no va a crecer. Cosa contraria que pensaba el pueblo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser grandes. Nosotros vamos a ser como Tiro. Vamos a ser una ciudad próspera. Estamos trabajando y estamos formando un porvenir para 3, 4, 5 generaciones. Así que, ¿qué nos puede detener? Bueno, Dios está en control de todo y mayormente, ¿verdad? Cuando se actúa en contra de Él, la mano de Dios está presta, ¿verdad? Para darle a cada quien lo que se merece. Entonces dice ahí, ¿verdad? Que Efraín está seco, ¿verdad? De raíz. ¿Qué más dice? No dará más fruto, no va a haber más procreación, aunque engendrare. ¿Yo qué? Fíjese bien. Son claves las palabras, hermanos. El Señor lo dice, ya no solamente dice, los voy a llevar a la batalla, van a perder, los voy a llevar a la esclavitud, los voy a hacer que paguen. No, el Señor, fíjese bien, va progresivo el castigo. ¿Al punto de qué? Yo mataré. Yo mataré. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es el resultado del pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios es tan válida, ¿verdad? Como dice ayer, hoy y siempre. Por ahí, ¿verdad? Mandaron una información en el WhatsApp de la noticia de que se piensa cambiar la Biblia, actualizarla, contemporizarla. Fíjese bien, ¿qué necesitamos, hermanos, para ello? ¿Necesitamos otro traductor? ¿Necesitamos algo para entender el pasaje? Hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Y es por eso que podemos nosotros leer, podemos entender lo que el Señor nos está advirtiendo que sucederá si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad. Aquí no necesitamos que vengan hombres y nos pongan con palabras bonitas. Aquí el Señor claramente nos está diciendo. Lo que el Señor le dijo a Oseas en aquel tiempo, el pueblo lo pudo entender claramente. Espero que hoy, ¿verdad?, que estamos hablando de esto, también usted pueda entenderlo claramente. Y pueda decir, yo sé lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera de mí, lo que el Señor me ofrece. Y podamos nosotros llegar a darle la respuesta, ¿verdad?, que el Señor espera de nosotros. Que en verdad hemos entendido el pasaje y bueno, pues queremos ponernos a cuentas con Él. Nos sigue diciendo el pasaje. Verso 17, ¿verdad? Ya. Bien. Aquí nos habla acerca de lo que ha padecido el pueblo de Israel. Fíjese bien, desde el tiempo ese que vino la conquista,
en contra del reino del norte y en contra del reino del sur, las tribus fueron dispersadas. Hasta el día de hoy, hermanos, la gran mayoría de los israelitas no saben identificar a qué tribu pertenecen. De algo que ellos se jactaban, ¿verdad? De conocer y saber y poder decir, ¿verdad? Recitar sus genealogías. Bueno, pues la gran mayoría de los judíos no saben. Tan es así, hermanos, que en el tiempo de la Reforma, España sufrió el embate, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, y los judíos fueron dispersos, y de ahí viene, ¿verdad?, los judíos sefarditas. Muchos de los judíos lo que hicieron fue que adoptaron nombres, o en este caso apellidos, españoles. Entonces, ahí, ¿verdad?, para cubrir y no ser combatidos en el tiempo de la Reforma, ¿verdad?, porque era persecución a muerte. Y como esporádicamente, ¿verdad?, hubo otras persecuciones hasta lo que sabemos del siglo pasado. Con Hitler también fueron dispersos y cosas de esas, ¿verdad? A través del tiempo ha habido ese tipo de cosas. Tan es así que muchos judíos, ¿verdad?, se dice que cuando vino la persecución en el tiempo de la Reforma, muchos judíos optaron por venir a América para huir de la persecución. Entonces, se cree, ¿verdad?, que muchos de América son descendientes de judíos, o sea, hay mezcla de sangre judía. Bueno, no vamos a entrar tanto en detalles si soy o no soy, ¿verdad? Yo también, y cosas de esas. A lo que voy es que nos dice ahí, ¿verdad?, el judío o el israelita va a tener una vida, ¿qué?, errante. Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy están padeciendo eso. ¿Se fijan? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias de su pecado. ¿Cuánto tiempo más van a seguir así? No sabemos cuánto tiempo más. La Biblia nos habla que va a llegar un tiempo en que el pueblo de Israel, ¿verdad?, va a regresar a la tierra prometida. Pero no sabemos cuánto tiempo vaya a ser, en qué tiempo va a ser. Va a suceder, porque el Señor así ya lo dijo. Pero todo este tiempo, el pueblo de Israel, ¿verdad?, anda errante. Y decimos geográficamente, físicamente. Pero déjeme decirle que hay todavía algo peor. En la condición espiritual, el pueblo de Israel ha hecho fuera a Dios. Tan es así, ¿verdad?, que no hay reconocimiento del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Salvador. Entonces, espiritualmente, ¿cómo están? Errados. Y es el pueblo del Señor. El pueblo que el Señor veía, ¿verdad?, como el fruto de la uva o de la higuera en un desierto. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nuestra condición, ¿verdad?, no es garantía para decir que nosotros podemos hacer las cosas como nosotros querramos y no va a suceder nada. Si esto sucedió al pueblo de Israel, ¿qué será para los demás? El Señor habla, ¿verdad?, que la disciplina empieza ¿con quién? Con los hijos. El Señor no disciplina a aquellos que no son sus hijos. Entonces, lo que sucede a nosotros, ¿verdad?, a nuestras vidas,
nos tiene que hacer ver cómo es que Dios, ¿verdad?, está actuando con nosotros, pero para ello es cómo nosotros, ¿verdad?, lo hemos hecho para que el Señor tenga esa reacción con nosotros. Bueno, pues esto nos tiene que hacer pensar en cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener ese entendimiento de su palabra y recibir sin ningún estorbo, ¿verdad?, el perdón que Él nos da cuando nosotros reconocemos nuestra condición y venimos en arrepentimiento a Él. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es grande y en nuestra condición y en nuestra necesidad, tú nos muestras, Señor, tu amor, pero también nos enseñas el otro lado de la moneda, Señor, que también eres justicia. Ayúdanos, Señor, a tener ese equilibrio y poder mirar, Señor, las dos partes para saber cómo es que debemos de conducirnos. Gracias por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Que esto, Señor, perdure en nuestros corazones y en nuestras mentes para mirar, Señor, hacia dónde estamos nosotros caminando. Y sobre todo, las consecuencias, Señor, que pueden venir a nuestras vidas, sean buenas o sean malas. Señor, danos ese valor para reconocer delante de ti, Señor, nuestras faltas, nuestro pecado, nuestra condición que no es agradable a ti. Ayúdanos, Señor, para hacer los cambios que requerimos, que necesitamos, y a través de ellos, Señor, poder traer honra y gloria a tu nombre. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga.